Alejandro Katz es sociólogo, analista político, es ensayista y es uno de los más lúcidos analistas de la actualidad. Está con nosotros para charlar en el noticiero central de la TV Pública para todo el país. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Momento especial en el cual llega esta causa de los cuadernos de la coima. ¿Hasta qué punto involucra a la sociedad? ¿Hasta qué punto crees que se genera un cambio a partir de esta causa? Es muy difícil saber qué tipos de cambio puede introducir una situación de este tipo. Estamos muy sobre los hechos y los hechos tienen a la vez una dimensión jurídica, una dimensión política y una dimensión de espectáculo, ¿no? Quiero decir, lo jurídico va por un canal, estamos tratando de entender políticamente qué va a significar, y a la vez la sociedad mira en una actitud, diría, próxima a la de la tribuna, al deseo de que se prueben más cosas o al deseo de poder convencer de que todo es una operación de no sé quiénes. Creo que para que la sociedad procese esto se necesita más tiempo. Las experiencias en las que uno puede pensar como indicadores de cómo pueden afectar las conductas públicas son las de Brasil y las de Italia. En el caso brasileño, aunque empezó hace ya tiempo, todavía es un proceso abierto y recién estamos viendo algunos de los efectos del mecanismo de corrupción y de la sanción que la justicia introdujo o está introduciendo. Recién estamos viendo algunos de los efectos en la política, todavía no sabemos qué va a pasar con la sociedad. En el caso italiano yo no creo que se pueda afirmar que hubo un efecto de moralización de lo público. Después del Mani Pulite tuvimos Berlusconi durante muchos años, un gobierno muy corrupto. Berlusconi está inhibido de participar de la actividad política por las causas que se le siguieron. Nada puede hacernos pensar que la vida pública italiana ha dado un salto cualitativo después del Mani Pulite. Por tanto, yo creo que es muy bueno lo que está ocurriendo en varios sentidos. El primero es, hay para muchos una satisfacción por confirmar presunciones. Y es importante esto, es importante la evidencia, es importante la palabra jurídica, es importante la cantidad de elementos empíricos que vienen a comprobar que quienes sosteníamos durante mucho tiempo, que uno de los rasgos característicos del régimen kirchnerista era la construcción de un sistema de poder muy concentrado, con un objetivo de apropiarse de lo público muy intenso. A quienes durante muchos años sostuvimos eso, encontrar la comprobación nos da satisfacción. Nos da satisfacción la expectativa de la reparación jurídica y moral de lo que ha ocurrido. Ahora, yo creo que no hay que ser exitistas, en el sentido de que lo que estamos viendo es quizás una cumbre en el proceso de deterioro de las instituciones argentinas. No es algo que ocurrió en el vacío, en un vacío histórico. Por supuesto, yo creo que el régimen kirchnerista construyó algo que le fue propio, que no fue más de lo mismo, que por muchas razones hubo diferencias cualitativas y no solo cuantitativas, pero aún así es algo que pudo ocurrir en una estructura institucional y jurídica muy débil, muy laxa, muy tolerante con la manipulación del aparato del Estado para beneficio de intereses particulares. Uh-huh. Y por supuesto que esa cultura no se acaba con este episodio. El capitalismo argentino y la democracia argentina son dos dispositivos muy frágiles
en relación con la sociedad y lo que podríamos considerar el bien común. La democracia no consigue construir una representación política satisfactoria de los intereses mayoritarios, y el capitalismo no consigue entender que debe funcionar bajo normas de legalidad, de competencia, de riesgo, que es lo que hace que, aunque es un régimen que produce mucha desigualdad, también puede producir prosperidad. El capitalismo argentino no está produciendo prosperidad hace muchas décadas y tiene vicios de colusión con los poderes públicos para obtener ventajas particulares que son muy intolerables. Lo llevo concretamente a esta causa de los cuadernos, porque a medida que van pasando los días vamos escuchando que cada vez son más los empresarios que se amparan bajo la figura del arrepentido o tal vez de colaboradores. Yo lo que quiero saber es cómo afecta en la cabeza de un empresario. Distintos invitados que han venido, por ejemplo, decían los políticos están un poco más curtidos ante una acusación, los empresarios no. ¿Cómo afecta en la cabeza de todos los empresarios a la hora de escucharse dentro de esos cuadernos o dentro de esas acusaciones de otros pares? Yo no generalizaría y no me daría el derecho de hablar por los empresarios, pero puedo decir algunas cosas para las que tengo algunos indicios. Para entender un poco mejor cómo se presentaban a sí mismos, la semana pasada estuve indagando en las páginas web de muchas de las empresas que están ahora como acusadas en la causa. Y es extraordinario el tipo de declaraciones que hacen sobre su trayectoria, sobre sus principios, sobre sus valores y sobre sus objetivos. Yo no puedo asegurar que había hipocresía o autoengaño. No puedo decir que se burlaban de una sociedad a la que como algunos de ellos admitieron, durante más de 10 años. Y eso en esta etapa, porque muchos de ellos lo han hecho desde mucho antes también, pero que durante más de 10 años robaron sistemáticamente y que se enuncian a sí mismos como empresarios que crean empleo, que se ocupan de los bienes públicos, que hay una disonancia muy importante.